En los años 90 la industria de los videojuegos era completamente diferente a como la conocemos hoy en día. Después del apogeo de los juegos de plataformas, un nuevo género derivado de este comenzó a salir. Juegos de disparos que se basaban muchísimo más en el combate que los anteriores. Contra salió en el 87 y pese que había otros, este es el ejemplo más claro de lo que tiempo después se convertiría en un shooter. Con la salida de la cuarta generación de consolas teníamos mucha más potencia para exprimir en este sentido. En el 92 Nintendo saca Super Mario Kart, demostrando que con los píxeles actuales se podía simular un ambiente 3D pese a que no lo fuera. Y con estas dos ideas en el año 93 para computadoras y 2 años después para la Super Nintendo sale el primer juego de Doom. Este utilizaba precisamente esa simulación de 3D para meternos en un ambiente en el que parecía que nosotros estábamos disparando dentro del juego, lo cual, si bien suena bastante simple, pasar de esto a esto fue una completa revolución en su momento. Revolución que sin quererlo iba a comenzar uno de los géneros más vendidos de toda la historia, los First Person Shooters, cuya definición es completamente lo que dice su nombre, juegos de disparos en primera persona. En base al éxito que tuvo, solamente un año después salió la secuela de este juego. Pese a que dichas ventas no se comparaban con los titanes de este momento, sí que parecía una franquicia en viento en popa, una que de hecho sobrevivió a un cambio de plataforma sacando Final Doom en el 96 para PlayStation. Doom era tan prometedor que Nintendo inclusive aceptó su vuelta después de irse de la consola, volviendo con Doom 64 en la propia Nintendo 64, que para la gente que sepa cómo fue la guerra entre Nintendo 64 y la primera PlayStation sabrá que una vez que tomabas una decisión te ibas hacia ella de por vida. Franquicias como Final Fantasy hicieron el gran cambio en esos años y aún lo tienen a día de hoy. Pese a que en ese momento ya había franquicias parecidas, todo parecía ir perfecto para Doom. Parecía. Pero las cosas fueron diferentes. No solo se tomaron bastantes años para sacar un nuevo juego, cosa bastante sorprendente por cómo le estaba yendo a la franquicia. Años en los cuales sus competidores tuvieron tiempo para establecerse por su ausencia. Medal of Honor dio un paso más allá, haciendo que el sistema de First Person Shooter fuera muchísimo más realista para que sintieras que de verdad estabas en una guerra, reinando absolutamente en toda la sexta generación hasta un punto en el que su sucesor es uno de los juegos más vendidos de toda la historia. Y a su vez eso hizo que cuando por fin saliera Doom 3, este no fue tan bien recibido como era esperable. El juego era muy distinto a otros Dooms, cosa que dejaba bastante raro a los fans que estaban deseando ver de nuevo su regreso. De verdad se notaba que intentaba ser un poco más realista y oscuro, pero si hablamos de eso, las franquicias que ya habían salido para ese momento se lo comían completamente. Fue un juego completamente a contraparte de su antecesor, ya que mientras que los primeros Doom destacaban precisamente porque no había nada que se les igualase en ese momento, Doom 3 no sabía exactamente a dónde estaba tirando, agarraba un montón de detalles que si los juntas todos no los vas a poder abarcar. Y pese a que en estos años pudimos ver pequeños spin-offs o ports de juegos anteriores a otras consolas, esto causó una pausa tremenda dentro del desarrollo de los juegos de Doom. Al igual que muchísimas otras de la época, parecía una franquicia sencillamente muerta por el paso de los años. Cosa lógica, ya que si naciste en otra época es muy difícil que te adaptes hasta un punto en el que seas destacable dentro de una serie de juegos que fueron creados para destacar en esa época. Pero todo volvería a cambiar en 2015. En un año en el que ya todos los fans habían asumido que Doom se había quedado como un bonito recuerdo, sale un nuevo juego llamado precisamente así, Doom. Este se presenta como una especie de reinicio de toda la franquicia. Y es lógico pensar que muchísima gente la cual había seguido desde tiempos antiguos estaba muy asustada. Los reinicios no suelen ser contenido que salga precisamente bien, ya que solamente suelen tomar un juego viejo para aprovechar su nombre y con eso vender más en algo distinto. Pero había algo que nos hacía confiar un poquito más en este estudio. Pese a que no exactamente del mismo estudio, este juego pertenecía a Bethesda. Compañía no solo muchísimo más respetada en ese momento antes del Fallout, sino que además ya nos habían sacado un regreso de la franquicia Wolfenstein, las cuales en sus orígenes eran muy parecidas a Doom, marcándose un shooter bastante competente que pudo posicionarse muy bien en el mercado actual. Las dudas eran muchísimas, pero en el 2016 con la salida de este juego por fin pudimos aclararlas todas, y es que este título era una maravilla. Y para entender exactamente por qué Doom de 2016 funcionó tenemos que irnos a las decisiones que fue tomando su equipo de desarrollo. Lo primero es que de hecho ya había anunciado un Doom antes, el cual fue cancelado por diferentes razones. Y es que este, como iba demostrando Doom 3, cada vez se alejaba más de la fórmula inicial de Doom, pareciéndose más a toda esa rama de shooters realistas que creó Medal of Honor. Pero para el año en el que estamos hablando, Call of Duty ya se había comido todo el mercado completamente.
Y como alternativa, las personas tenían muchísimo más presente franquicias como Battlefield o derivadas de la misma. Los desarrolladores entendieron que ellos crearon ese mercado, sí, pero ya habían tenido reemplazos los cuales mejoraron su fórmula hacia una dirección. Ellos habían quedado completamente desfasados en ese sentido y si intentaban competir iban a perder de todas formas, por lo que ellos no intentarían hacer un Call of Duty sino que se expandirían en su propio terreno. Uno de shooters muchísimo más irrealistas y dinámicos como por ejemplo lo podría ser Halo, pero recordemos que para este año Halo 5 ya había salido y este cada vez iba pareciendo más a la fórmula Call of Duty. Así que Doom con un irrealismo muchísimo más exagerado que en Halo llegó como un perfecto reemplazo en el año que debía. La estética también es algo destacable porque dentro de tantísimos shooters era muy difícil destacar, sobre todo porque si lo vemos superficialmente se parece mucho al mencionado Halo. Estoy seguro que debieron dudar muchísimo en si hacerlo tan sangriento como terminó siendo, porque cuando lo podíamos ver en píxeles no se notaba tanto, pero actualmente con los gráficos que tenemos eso requeriría muchísima censura. Y esto fue otro de los aciertos que tomaron, ya que todos los que jugaron Doom en su momento ahora son adultos, por lo que dieron rienda suelta a toda la violencia que quisieran incluir, combinado con unas mecánicas bastante difíciles que no estábamos tan acostumbrados a tener en ese momento. Todo esto pudo complementarse perfectamente, creando un juego que por un lado destacaba en todos los aspectos. Desde lo visual hasta lo jugable era completamente diferente a lo que teníamos en esas épocas, pero por otro lado obtenías esa sencillez, movilidad y brutalidad de los viejos Dooms, dando un juego que realmente era una especie de carta de amor a todos esos fans que estaban esperando el regreso de esta saga. Doom demostró dar uno de los pasos más complicados que puedes hacer en una franquicia, y es darte cuenta de que estás yéndote por lo comercial y de que tu juego cada vez está perdiendo más personalidad, respetando las bases que tuviste en tus inicios pero avanzando sobre ellas para poder evolucionar algo mejor y que nunca antes se haya visto. Doom, una franquicia que técnicamente ya estaba muerta para la industria, logró establecerse en cuanto a ventas y popularidad en una época en la que todos estábamos hartos de shooters, tanto para los que ya estaban cansados de que absolutamente todos los juegos de este género fueran iguales, los que entraron en esa moda de buscar juegos difíciles y que de verdad te hicieran aprender por la popularidad de juegos como los Souls, e incluso los verdaderos fans de la franquicia que esperaban algo así. Con todo esto el título ya estaba perfectamente asentado, ya tenías una fórmula que funcionaba, que además podía vender y que había dejado a toda la gente más que complacida. Ahora podías seguir a lo Call of Duty sacando juegos parecidos, los cuales siguieran siendo buenos y que supieras que la gente te iba a comprar porque ya te habías ganado un nombre. Y aquí fue donde entendí que los desarrolladores no saben lo que significa conformismo. Unos años después se anuncia Doom Eternal, la secuela directa de Doom 2016. Esta sale hasta 2020, tomándose un buen tiempo de desarrollo de por medio. A simple vista, Eternal se parecía muchísimo al juego que habíamos visto hace 4 años, con las diferencias obvias en cosas como los gráficos. Pero la gente realmente estaba contenta, ya que después de tan buen juego solamente querían más. Pero al por fin probarlo nos pudimos dar cuenta de que Doom Eternal era muchísimo más que su antecesor. Era un juego que entendía perfectamente que había hecho tan popular a su precuela, aumentando temas como la velocidad de los movimientos, la brutalidad del gameplay y la dificultad. Doom Eternal es un juego que requieres aprender a jugar, ya que a diferencia de los demás te suelta todas las herramientas desde el principio. Este es un juego que no te trata como estúpido en los tutoriales, te deja todo y tú decides con qué velocidad ir avanzando. Conforme las horas de juego avanzan te vas acostumbrando y sorprende bastante decir esto, pero inclusive viniendo de un título tan bueno anterior, si te lo terminas y luego vuelves a él, lo vas a sentir lento, poco dinámico. Y no es porque el de 2016 lo sea, sino porque este lo superó en todo sentido. Además de que, spoiler de la historia, si no lo has jugado te recomiendo adelantar hasta el momento que te estoy dejando en pantalla. Te espero. Ok, ya. Doom Eternal quitó completamente la idea del reboot y nos demostró que la historia de todos los Dooms estaba completamente conectada, dando una unión perfecta y poniéndonos que el protagonista que hemos llevado durante estos 2 juegos era el que también llevábamos en los primeros. Y esto, amigos, no es más que un gesto de respeto hacia todos los fans y darles precisamente lo que quieren, pero hacerlo con calidad y no sencillamente porque sea más rentable económicamente. Considero que los nuevos Doom son una obra que merece ser jugada. No es para nada una obra de arte que vaya a cambiar tu vida, pero tampoco apunta a hacerlo. Es un juego que entiende sus orígenes perfectamente y el público hacia el que va dirigido. Por eso mismo hace cosas como mantener el estilo gráfico o darle muchísima prioridad a la campaña, porque es lo que esos jugadores están acostumbrados a priorizar. Quizá la decisión de volver a traer la franquicia sí fue completamente por verlo rentable, pero ojalá que todos los regresos fueran así.
Incontables franquicias han caído con el tiempo, ya sea porque no se pudieron acostumbrar a la nueva época y los cambios en las generaciones los hicieron quedarse atrás, o porque pasan muchos años y solo regresan porque su nombre vende muchísimo más que un nuevo título. Y pese a que todo apuntaba que Doom solamente iba a ser otro de estos casos, nos demostró que puede ser muchísimo más, y tanto como la franquicia que sí supo regresar, evolucionar y seguir destacando tantos años después. Pero nada, si te ha gustado el video agradecería muchísimo que te suscribas y le dejes un like. Te recuerdo que además de este tengo un canal de anime el cual te lo estoy dejando en la descripción. Sígueme en mi Twitter para estar en muchísimo más contacto y recuerden, duerman bien, cómanse sus verduras, tomen mucha agua y nunca dejen de sonreír. Soy Mardo, que nos vemos en la próxima. Hasta luego.